Hola, buenos días. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos Buenos días, días. maestra. Buenos días. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, compañero. Ok, pues vamos a empezar. Voy a pasar asistencia. Es necesario que prendan su cámara, pero sí es necesario que ya pongan su imagen en su perfil para que los pueda ubicar. Para la siguiente clase, persona que no tenga su imagen en su perfil, pues no le voy a poder poner asistencia. Ok. Entonces, menciono su apellido y levantan su manita, por favor, para que los pueda visualizar. Arias, ¿ya se encuentra? Arias Arroyo. Creo que todavía. Presente, voy entrando. Ponga su manita. ¿Mande? Levante su mano. Ah, ya. Ok. Ya bájela. Avendaño Hurtado. Okay. Ayala Flores. Presente. Aquí estoy. Okay. Bautista Gómez. Presente. Bernal Ávila. Bernal, Presente. Presente. levante su mano. Sí, ya va. Ahí está. Bien. Ok. Nada más su manita de acá, no su manita física. Pero bueno, yo le puse su asistencia. Borja Padilla. Presente, maestra. Ok. Seguimos. Carrillo González. Presente. ¿No? Presente. Ok, y Alexis, muy bien. Chávez Juan. Presente, maestra. Ok. Cortés Camacho. Ajá, gracias. Cruz Casarín. Presente. Ok. Cruz Sánchez. Presente, maestra. Ok. Cuellas. Presente. Muy bien. Domínguez Sánchez. Presente, maestro. Ok. Espinosa Galicia. Presente, maestra. Ok. Yamile, la clase pasada no estuvo con nosotros. No, igual me gustaría hablar con usted para justificar mi falta. ¿O Ok. prefiere que le envíe un mensaje? Como usted guste. No, ok. Gracias. Recuerde que si me lo va a justificar, tiene que ir, bueno, sería mi correo y o al correo alterno, y ya, si gusta, ahí me narra la situación. Si tiene cómo justificármelo, pues me manda ya sea una captura de pantalla o algo. Sí, muchas gracias. Ok. Flores Hernández. Presente, profesora. Ok. Franco Camacho.
Presente, maestra. Levante su mano. Ya la levanté. La manita de aquí, es que no está su manita. Ah, ¿Sí? Ah, gracias. ok, gracias. Galaviz Hernández. Aquí presente. Ok. García Maturano. Aquí presente, profesora. Ok. García Rubio. García Rubio. García Zavala. Aquí presente, profesora. Ok. Gómez Ramírez. Gracias. González Solís. Ok. Guerra Cristian. Gracias. Guerrero Serrano. Presente, maestro. Ok, gracias. Gutiérrez Valdés. Presente, profesora. Ok. Gutiérrez Vargas. Presente, profesora. Ok. Jarillo Samuel. Ok. Jiménez Flores. Jiménez Galindo. Aquí presente. Ok, gracias. Juárez Cabello. Presente. Su manita. Ok. López Duarte. López Duarte. Méndez Martínez. Ok. Muy bien. Montes de Oca, César. Presente, profesora. Ya aquí. Ok. Morgado Huerta. Presente, profesora. Ok. Morón Sandoval. Presente, profesora. Núñez López. Presente. Ok. Olivo Vivero. Presente, maestra. Pacheco García. Pacheco García. Peña Michel. Presente, profesora. Ok. Portilla Pérez. Ok. Presente, profesora. Ramírez Zambriz. Presente. Ramos Maldonado. Presente. Ok. Reina Juárez. Presente, profesora. Rodríguez Gómez. Presente, profesora. Ok. Sánchez Nava. Presente, profesora. Silva Muñoz. Presente, profesora. Ok. Sosa García. Presente, profesora. Ok. Tapia Vázquez. Aquí presente. Su manita. Ah, perdón. Ok. Valladares Chávez. Presente, maestra. Ok. Gracias. Alejandra Rodríguez, ¿puedes bajar tu manita? ¿Ya llegó López Duarte? ¿Ya llegó Pacheco García? No, no han llegado. Obviamente ya son las 10:15. Si llegan a ingresar, pues
tienen su retardo o su falta, depende. Ok, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es la norma jurídica y ya les empiezo a platicar esto de las demás actividades y el examen. De hecho, anoten por favor que el día del examen es el 27, martes 27 de octubre, en nuestra hora de clase. ¿Ya anotaron? Fecha de la evaluación, martes 27 de octubre. Aquí ese día nos vamos a conectar y aquí les voy a dictar las preguntas para que las vayan contestando aquí. ¿Quién se acaba de incorporar? ¿Quién se incorporó? Ya todos pasaron. Sí, profesora. Ajá. ¿Quién es yo? Levante Pacheco su García. mano. Levante su manita. Ok, Pacheco. Ok. Pacheco. ¿Quién más? García Rubio, ¿verdad? Okay. Sí, maestra, también, por favor. Ok. Ya, muchas gracias. Ya la puedo bajar. Ok, García Maturano tiene su manita alzada. Sí, profesora, nada más como un pequeño comentario barra pregunta. No sé si pueda visualizar mi foto, porque yo sí la tengo, pero creo que no sé si el programa en el programa no se vea, más bien. Sí, a ti sí te puedo ver. Ah, ok. Bueno, sí, De era nada hecho, más esa duda. traes una sudadera blanca. ¿Cómo está, no? Es como esta, más o menos, es la misma. Ah, ok, sí. Ajá. Ok, Sí, sí, nada veo más esa era la duda. Ajá, sí, veo. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, para los demás sí les pido que sí pongan su fotito en el transcurso de los demás días para que cuando participen y bueno, principalmente que pasen asistencia, se pueda ver su imagen para no estar abriendo cada rato el video, porque sí es más tardado en lo que se conecta y en lo que está la información y tienen que estar hablando, ¿no? Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar a ver lo que es la norma jurídica y la división de poderes. Recordemos que ya hasta ahorita ya sabemos lo que es una norma. Una norma es una regla general que nos va a servir para comportarnos de tal o cual manera. Ya vimos por qué era generar las normas. También ya nosotros sabemos que las normas para su estudio se clasifican en 4, en norma social, moral, religiosa y jurídica, en donde la norma social lo que regula son todos esos aspectos sociales como el vestir, el comer, el trato con otro individuo. ¿Para qué? Para lograr la armonía en la sociedad. La sanción que vamos a tener pues va a ser un rechazo o incluso la expulsión de ese grupo social. También ya vimos la norma moral, en donde nos dice que son reglas que surgen de principios y valores y que son aprendidos desde la familia. Está la honradez, la responsabilidad, la bondad y todos esos conceptos que vimos en clase. La sanción que vamos a tener si no cumplimos la norma moral, pues será el remordimiento, ¿verdad? Ese cargo de conciencia. Y también vimos la clase pasada las normas religiosas, que iba a ser también un conjunto de reglas basadas en principios religiosos, que su principal objetivo de estas normas pues es lograr la santidad y tener esa relación con una deidad, llámese como se llame. La sanción que van a tener si no cumplimos con esas
normas religiosas, pues dependiendo la religión, puede ser desde una penitencia, un castigo físico o incluso ir al infierno. Pero el día de hoy vamos a hablar de la madre de todas las normas, es decir, de la norma jurídica. ¿Por qué decimos que es la madre de todas las normas? Porque aquí, si por ejemplo, no es lo mismo ir a misa en church a que en misa le estés tocando la pierna a otra persona, ¿no? O sea, no pueden decir, ay, bueno, es que estoy en la iglesia y pues lo que hago es, todo es santo. No, porque aquí ya interviene la norma jurídica y aunque estés muy arrepentido, pues te vas a ir al reclusorio, ¿verdad? Con todo y tu rosario. Entonces, aquí sí ya hay sanciones corporales. ¿Qué quiere decir esto? No es la manoterapia que acomodan los judiciales, sino cuando decimos que la sanción en la norma jurídica ya es una sanción física, es porque te privan de tu libertad, ¿verdad? Ok, entonces vamos a iniciar la charla del día de hoy con la norma jurídica, y entonces los escucho en sus participaciones. Recuerden que ustedes hicieron una tarea y ustedes ya saben, por lo menos ya tienen la definición de lo que es norma jurídica. Ok, entonces levantando sus manitas para los que quieran participar. Ok, les recuerdo que en esta participación, ahí sí ya tienen que prender su cámara para que yo los pueda ver. Ok, empezamos. Tania, no, perdón, es Tapia Aolani. Tapia. Hola, ¿se me escucha? Sí, ya te oigo. Okay. Bueno, una norma jurídica es básicamente una serie de normas, valga la redundancia, que tienen el objetivo de dar un orden, ¿no? Y si no las cumples, pues tienes una sanción por parte del Estado. Ok. El mismo Estado son las que las pone y el Estado es el que las hace cumplir. Ok, muchísimas gracias. Entonces, Cruz Sánchez. ¿Me escucha, maestra? Sí. Pues sí, como dijo mi compañera, estas normas las crea el Estado. En el caso de México, son aprobadas por las Cámaras de Diputados y la Cámara de Senadores. Como usted igualmente dijo, la sanción en muchas ocasiones es ir al reclusorio, o si no, son multas o ¿cómo se le llama? Lo de salarios mínimos, algo, no me acuerdo muy bien cómo es. Pago en salarios mínimos, o se me fue la palabra, pero en sí, por así decirlo, los castigos los impone el Estado, y ya dependiendo de la gravedad del delito, pues es la sanción que se le va a dar al ciudadano. Ok, sí, muchísimas gracias. Valladares José. Sí, buenos días. Bueno, las normas jurídicas son reglas bilaterales que otorgan al mismo tiempo facultades y deberes. Esto quiere decir como derechos y obligaciones tenemos todos los ciudadanos. Bueno, ya sería todo. Ok, muchas gracias. Gutiérrez Alejandro. Sí, yo, profesora. Pues tenemos que es una conducta que se dicta a través de un poder legítimo responsable y la cual se utiliza para regular la conducta humana. En dado caso de que lleguemos a incumplirla, será sancionado debidamente al nivel de que haya sido la norma, que haya sido rota. Y ¿cómo se llama? Y pues la reprimenda o lo que es la sanción va a terminar siendo dada por las autoridades. Ok. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Olivo Joshua. una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir a la sociedad y esta puede tener repercusiones de no ser cumplida
y las repercusiones son dictadas por las autoridades. Ok. En el caso de México, ¿quién es el que crea las normas? ¿El Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión. ¿Cómo está conformado el Congreso de la Unión? Por diputados y senadores. Ok, muy bien, muchas gracias. Ramos Javier. La norma jurídica, esta se puede imponer por la fuerza y es una sanción segura. Esta tiene como fin la justicia y es igual para todos, tanto hombres como mujeres. Y referente a la sanción, es referente a qué tipo de norma se haya violado. Y la sanción se impone por una autoridad competente. Ok. Javier, ¿sabe quién es esta autoridad competente? Podría ser un juez, por ejemplo. Sí, efectivamente, el Poder Judicial es el que sanciona a las personas que violentan la norma jurídica. Muchísimas gracias. De nada. Juárez Eder. Juárez Eder tiene su mano levantada. Sí, ya, perdón. Sí, pues nada, que en sí la imparte el Estado y creo que se compone por tres poderes, ¿no? Que es el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Ok, muchas gracias. Sí. Y por último, García Eduardo. Sí, yo tengo que una regla jurídica son reglas de conductas dictadas por el poder legítimo, por ejemplo, como comentaba lo que es el Congreso de la Unión, pero que estas reglas de conducta van para controlar la conducta humana como tal. Para hacer esto puedes utilizar lo que son prescripciones, puedes hacer autorizaciones o prohibiciones para hacer esto. Ok. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver la presentación del día de hoy. Ok, ¿ya la pueden visualizar? Ya. Sí, profe. Ok, gracias. Ok, como pueden observar, estas 3 sesiones, que nos vamos a llevar con la norma jurídica 3 sesiones, y con la división de poderes. Y tomo mi calendario para que también ustedes vayan haciendo sus anotaciones. El día de hoy empezamos a ver la norma jurídica. Lo que es el 13 y el 15 seguimos con el proceso legislativo y la continuación de la norma jurídica. El día 20 vemos las características de la norma jurídica. El día 22 vemos las sanciones de la norma jurídica. Y ojo, el día 22 les voy a dejar su tercer tarea. ¿Por qué tercera? Porque ahorita les voy a dejar la segunda tarea. Entonces, el día 22 les dejo una tercera tarea. ¿Qué va a consistir esa tercera tarea? Va a consistir en que ustedes van a ver una película que ese día les voy a decir. Y les voy a dejar un cuestionario a efecto de que ese cuestionario sea contestado con lo que vieron en la película y con lo que vimos en las diversas sesiones. Y para el día martes 27, para que lo anoten por favor, martes 27 es nuestro examen por escrito. El día 27 nosotros nos conectamos, yo les dicto las preguntas
Ustedes las contestan y tienen las 2 horas para contestar ese examen. Y cuando me manden su examen, en el mismo archivo me envían su carátula, sus 3 actividades y su examen. ¿No? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, entonces damos inicio con la norma jurídica. Antes de que se me olvide, el cuestionario va a ser parte de su examen. Entonces, con lo que ustedes me manden de respuestas de su cuestionario y con lo que contesten ese día en el examen, lo voy a juntar y de ahí, en conjunto con sus otras 2 actividades, pues los estaré evaluando. Y nosotros tenemos para subir calificaciones del primer periodo del 28 al 30 de octubre. Entonces, tengo esos días para estar calificando sus actividades, revisar que venga el formato y la información correcta y obviamente pues, el examen, ¿no? Pero no se me mortifiquen si llegaran a tener baja calificación, que no creo, ¿verdad? Lo podemos platicar, pero ya hasta noviembre. Porque lo más seguro es que no nos veamos el jueves 29, porque yo seguiría calificando todos los trabajos. De por sí, en el periodo que tenemos para subir calificaciones, yo nunca les doy clase a mis alumnos, los aprovecho para calificar, ¿no? Entonces, ya nos estaríamos viendo después de eso hasta el 3 de noviembre. Ok, entonces, ahora sí. Ok, ya muchos mencionaron que era una norma jurídica, pero sí les pido que anoten esta definición, porque es la que vamos a estar utilizando. De hecho, para efecto de la evaluación pueden utilizar las definiciones que ustedes investigaron, pueden utilizar la definición que yo les estoy proporcionando, o lo de siempre, ¿no? Que terminan legislando y ponen su chorito, ¿no? Pero siempre y cuando ese chorito tiene que tener los elementos mínimos de la definición. Ok, entonces, ¿qué nos dice el diccionario de derecho como norma jurídica? Es una regla de conducta dictada por un poder legitimado para determinar la conducta externa de los hombres, ojo, dentro de una sociedad. Porque una persona que no se encuentra en una sociedad, por ejemplo, los famosos ermitaños, ni la norma, ni el derecho, ni las demás normas, pues lo van a regular. ¿Por qué? Porque no tiene contacto con otro ser humano y entonces por tal motivo, pues no viola ninguna norma. Estas normas, llámese social, moral, religiosa o jurídica, solamente impactan cuando el ser humano se encuentra dentro de una sociedad. Ok, seguimos. Este cuadrito, ¿ya tomaron nota de esta información, de esta definición? ¿Ya les tomaron foto? ¿Ya la anotaron? No, tantito, un momento, por favor. Por mi parte ya está bien. ¿Ya? Ok. Esta imagen también les pido que tomen datos, principalmente los artículos que vamos a estar viendo aquí en la sesión. Ok, entonces, ¿quién va a ejercer este tipo de norma? Pues obviamente será el Estado. Pero como yo, Miriam Sosa, también soy parte del Estado cuando estamos hablando de elemento población, pues entonces tendríamos que aterrizar que
quien ejerce presión sobre la persona en la norma jurídica, pues va a ser un poder llamado poder legislativo. ¿Por qué? Porque él es el que crea las normas jurídicas y entonces al crear la norma jurídica, ahí ya va a ir regulando mi conducta. En la norma jurídica se señala el enunciado tal cual que debe de cumplir la persona, en este caso el mexicano, y también vienen sus sanciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado va a ser una sociedad jurídicamente organizada. Va a estar compuesta de una población. Esa población va a estar dentro de un territorio. Esa población va a ser gobernada por un poder, que en el caso de México se llama poder ejecutivo y que está a la cabeza un presidente de la República. Y también otro de los elementos del Estado es la soberanía. De tal manera que si en el examen yo les pregunto, enumera los elementos del Estado, no importa que los ponga primero soberanía, luego población, no. El orden de los factores no importa. Lo importante es que ustedes sepan que son 4 elementos que todo Estado tiene: población, territorio, gobierno, poder y soberanía. ¿No? Ya fueron tomando nota porque pues, es una pregunta del examen, ¿verdad? ¿Cómo está conformado un Estado? Bueno, ¿qué es un Estado y cómo está conformado el Estado? Ok, seguimos. El primer elemento que vamos a ver, pues es la población. ¿Quién es esta población? Pues obviamente es el conjunto de personas naturales. Cuando hablamos de personas naturales, solamente nos estamos refiriendo a las personas físicas. ¿Ah? Las personas morales no entran aquí como elemento de población. ¿Por qué? Porque recordemos que una persona moral está integrada por personas físicas. Entonces, cuando hablamos de población, solamente, como dice la definición, estamos hablando de personas naturales o personas físicas. Esta población se va a encontrar forzosamente dentro de un territorio. Llámese como se llame el territorio. En el caso de México, pues nuestro territorio se llama Estados Unidos mexicanos. Así hemos sido bautizados, ¿verdad? Esta población puede integrarse ya sea con nacionales, pero también con extranjeros. Recordando que si ingresa un extranjero al territorio mexicano, debe de hacerlo de manera lícita o con alguna condición migratoria. ¿Quiénes son los nacionales? Todas aquellas personas que pertenecen a una nación, ya sea porque hayan nacido en ese territorio o ya sea porque se hayan naturalizado. ¿Qué quiere decir naturalizado? Que un extranjero cumple ciertos requisitos migratorios e internacionales que le demuestran, en este caso, a México, que él también es un mexicano, ¿verdad? Que ama a México y que no nada más por tomar tequila y comer chile ya quiere ser mexicano. No. Hay extranjeros que también demuestran que sí. Creo que en ocasiones hasta son más mexicanos que los que nacemos aquí, ¿verdad? Pero bueno, ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con el elemento llamado población? No, todo bien. ¿No? Ok. No, maestra. Ok, gracias. El siguiente elemento es el territorio. Les pido que tengan a la mano su Constitución, porque vamos a leer 2 artículos de la Constitución. Ok, el elemento territorio nos habla precisamente de ese espacio físico en donde se encuentra asentada la población. Hoy en día, todas las naciones cuentan con estos elementos. ¿Ah? Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe cuántos países existen en el mundo?
Me parece que son unos 203, algo así. No, corazón, son menos. Son 194 países. Ajá, 194 naciones. Para que lo vayan anotando, por favor, ahí hagan sus anotaciones, porque esto pues no viene en la imagen, pero en ocasiones sí viene en el examen, porque recordemos que todo esto es conocimiento general, ya lo debemos de saber. Ok, entonces, en todo el mundo existen hoy en día 194 naciones. Y cada nación cuenta con su población, con su territorio, con su gobierno y con su soberanía. En el caso del territorio mexicano, ¿cómo está conformado nuestro territorio mexicano? Obviamente, como está la imagen, pues de una república. Se dice que es república porque está integrada por varios estados independientes. Yo les pregunto, ¿cuántos estados tiene la República Mexicana? Silva. 32 estados. Exactamente. Para que hagan sus anotaciones. Anteriormente eran 31 estados y un distrito federal. Cuando desaparece el Distrito Federal y nos convertimos en la Ciudad de México, nos convertimos en el estado número 32. ¿Ah? Entonces, hoy en día en el territorio mexicano, físicamente son 32 estados. García, Isaac, ¿qué quería decir? Sí, profesor, bueno, es algo respecto a eso cuando fue lo del cambio, ¿no? O sea, de que si nosotros, fue mucho el tema hablado de que cuando nosotros dejamos de ser Distrito Federal y cambiamos a la Ciudad de México, fue ya no éramos como tal en el momento de que exactamente, que ya no teníamos esa soberanía o esa federalidad, si lo llamamos de esa manera. O sea, mi duda aquí era de que ¿por qué se hizo ese proceso, no? ¿Por qué dejamos de ser exactamente ese Distrito Federal? Ok. Lo que pasa es que desde un principio pues hicieron malas cosas, porque desde siempre fuimos un estado más. Pero como aquí en el pasado, ¿verdad? Que era Distrito Federal, estaban los tres poderes de la Unión, pues entonces éramos muy apegados a ellos. Pero nosotros también teníamos que tener nuestra propia constitución, nuestra propia normatividad. Es por eso que, y bueno, también por fines políticos y principalmente fines económicos. ¿Por qué? Porque la federación, en este caso Presidencia de la República, al estar dentro del territorio, por así decirse, del Distrito Federal, pues era el que nos mantenía, ¿no? Y entonces llega esta parte partidista, política, en donde dice, no, señores, ya la federación no puede mantener a esta población, a este territorio, y es cuando se señala que ya nosotros tenemos que ser independientes y tenemos que ser igual, ser tratados igual que las demás estados de la República. Aparte que los demás pues ya nos echaban de pleito, ¿no? Decían, ay, a ver, ¿por qué el Distrito Federal tiene todo y tiene todos los servicios y tiene todas las comodidades, ¿no? Y era precisamente por eso, porque como aquí se encuentran los tres poderes de la Unión, pues entonces éramos muy apapachados. Cuando se da esta separación, bueno, no separación, más bien ya cuando nos ponen como otro estado más, pues también tenemos nuestra población, nuestro territorio, pero ojo, el Distrito Federal no contaba con una constitución. Nosotros nos apegábamos a la Constitución Federal, a diferencia de los demás estados. Eso también es pregunta del examen. Se les pregunta en ocasiones en falso y verdadero. ¿Todos los estados de la República cuentan con su propia constitución? Es verdadero, ¿no?
Existe una constitución federal que abarca toda la república, pero a su vez cada estado de la república cuenta con su constitución, cosa que el Distrito Federal no contaba con una constitución. Ya cuando se cambia a la Ciudad de México, ya ahora a partir del año pasado, apenas tiene la Ciudad de México también su propia constitución, donde abarca ya sus propias problemáticas. No es lo mismo la problemática de Veracruz, ¿verdad? O de, por ejemplo, ahorita en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, con el huracán. No es lo mismo a las reglas que pudiera haber aquí. Aquí nunca va a haber un maremoto aquí en la Ciudad de México, ¿no? A menos que se nos desborde los ríos, ¿verdad? O en Xochimilco. Entonces, cada una de las naciones, bueno, de los estados de la República cuentan con sus características. Es principalmente por eso. Pero, de hecho, hoy en día, nuestro gentilicio, es decir, como nos llaman, nos sigue llamando defeños. ¿Por qué? Porque todavía el Congreso de la Unión no ha legislado para ver cómo nos van a llamar, ¿no? Porque pues ¿cómo nos llamarían? Si somos Ciudad de México, no que nos digan ciudadanos, porque ciudadanos es otra terminología jurídica. Entonces, hasta hoy en día, la Ciudad de México no tiene gentilicio como tal y nos seguimos llamando defeños. Mal dicho, chilangos. Nosotros no somos chilangos. Los chilangos son los que vienen de otros estados e ingresan a la Ciudad de México. Ellos son los chilangos. Nosotros, los que estamos aquí en la Ciudad de México, no somos chilangos. Ok, Espinosa Jade, ¿qué quería decir? Espinosa tiene su mano levantada. Ay, es que no sé si se activa la cámara, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, de hecho para este tipo de participación no activen su cámara porque a mí me botan la presentación, pero sí necesito que tengan su carita y bueno, su foto, que en tu caso pues sí la tienes. Ok, yo quería hablar acerca de la independencia de Yucatán. O sea, lo que yo sé es que Yucatán antes era país y ahora es estado, y creo que 2 veces se independizaron y son estado de nuevo. Y mi duda medio rápida era como, sí, o sea, ¿cómo se puede decidir, cómo podría decidir un estado convertirse en país? O sea, ¿depende completamente de las personas que habitan ese territorio? Sí, corazón, efectivamente. A través de movimientos llamados precisamente movimiento de independencia. Solamente a través de esa figura jurídica, al lograr su independencia, ya son una nueva nación, o en el caso de la República Mexicana, un nuevo estado de la República. Ya ven que traían el mame, ¿no? De que los del norte se querían independizar, ¿no? Y querían hacer su propia nación. Muchos decían, pues ándale, te estás tardando, ¿no? Otros decían, no inventes, o sea, pues, si el fuerte en ocasiones el fuerte del territorio mexicano, pues es el norte, ¿no? Entonces, de hecho, geográficamente, bueno, pero eso va a pasar, yo creo que unos 50 años más. Geográficamente, las Baja California se van a desprender del territorio mexicano. Pero bueno, eso ya va a ser un fenómeno físico, que igual y a lo mejor cuando se desprendan, quién sabe si a lo mejor ellas pidan su independencia ya de territorio mexicano y ellos vayan a crear otra nación, ¿verdad? Desconozco qué vayan a hacer, pero sí, Jade, contestando tu pregunta, efectivamente, para poder dar nacimiento a nuevas naciones, el elemento base es precisamente la población. Okay. ¿Alguna otra duda? Gracias. ¿No? Ok. Ok, entonces, tomamos por favor nuestra Constitución
y vamos a empezar a leer el artículo 42. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Ok, Sánchez Eric, ¿me ayuda? ¿O tiene duda? No, sí, yo ayudo a leer, Ok. ¿vale? A ver, corazón, ayúdenme. Ok, artículo 42. El territorio nacional comprende 1. El de las partes integrantes de la Federación. 2. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes. 3. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico. 4. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. 5. Las aguas de los mares territoriales en extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores. 6. El espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Ok, muchísimas gracias. Sí. Entonces, para que quede completa su información, Cortés, ¿tiene alguna pregunta? No, maestra, era para participar. Ah, ok. Entonces, ahorita participan, nada más que les voy a dictar lo siguiente para que todos tengan la misma información. Ok, entonces, para efecto del examen, no quiero que me transcriban los artículos. No. Con sus palabras, ustedes van a ir respondiendo, ¿no? Si yo les pregunto qué es el territorio mexicano, pues ustedes, con sus palabras, claro, siempre tomando los elementos que vimos en clase, pues van armando su definición, ¿verdad? ¿Qué es la población? No, eso sí, tampoco me digan. ¿Qué es la población? Ah, pues es la gente. Ajá, sí, ¿y luego qué? ¿No? O sea, sí vayan formando definiciones ya más complejas, ¿verdad? Tomando lo que vemos en la imagen, tomando lo que hemos leído en la Constitución y tomando lo que han participado ustedes. Ok, entonces les dicto lo siguiente. Anotan, por favor. Con fundamento en el artículo 42 constitucional, el territorio mexicano comprende dos puntos y aparte, número 1, los 32 estados de la federación, número 2, el espacio aéreo, número 3, toda la zona marítima, incluyendo islas, arrecifes,
plataforma continental, y zócalo submarino. Cuatro, todo el espacio situado en territorio extranjero. Ok, yo les pregunto, ¿de qué se trata este número 4, donde yo les digo que el territorio también es ese espacio que se encuentra en el extranjero? A ver, Olivo, Joshua. ¿De las embajadas, maestra? Exacto, muy bien, entonces para que ahí lo anoten, ese espacio mexicano que se encuentra en el extranjero, efectivamente, son las embajadas y son los consulados, ¿verdad? Pero también hay otro espacio que incluso está, valga la redundancia, en el espacio, ¿verdad? ¿Cuál es ese espacio mexicano que se encuentra en el espacio? ¿Es el satélite? Exacto. Con Muy Morelos bien. se llama, ¿no? Los satélites, ajá. Ok, Ángel, para que anoten también todo eso. Borja, ¿qué quería decir? Ah, que igualmente iba a decir de los satélites, pero que también eran autorizados por la ITC, creo, si no me recuerdo, que era era la Reguladora Internacional de Telecomunicaciones, si no mal recuerdo, que nos daba los gradajes 114.3, 116.9 y otro que otro que sí no recuerdo. Sí, obviamente para poder tener un satélite, o sea, para que una nación tenga un satélite, debe de pedir permiso. Pero ya teniendo todos los permisos y teniendo los satélites, de hecho México tiene 3 satélites, que solamente funciona uno, es diferente, ¿verdad? Pero en el espacio México tiene 3 satélites, ¿verdad? Porque de hecho, si una nave extranjera bombardea un satélite, es como si nos declarara la guerra. ¿Por qué? Porque el satélite también es parte del territorio mexicano. Ok, entonces, continuamos. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Ok, entonces, ¿alguien que me ayude a leer el artículo 43? Ajá, Chávez Juan. Sí, profesora. Ajá. Las partes integrantes de la federación son los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la Ciudad de México. Muy bien. Vean, ¿verdad? Para que tomen nota, el artículo donde nos menciona por orden alfabético cómo está conformado el territorio mexicano, es el artículo 43 constitucional, que nos refiere que inicia desde Aguascalientes, ¿verdad? Y termina en orden alfabético hasta Zacatecas, ¿no? Y vean, hay algunos, por ejemplo, nosotros nada más lo conocemos como Coahuila, pero realmente se llama Coahuila de Zaragoza, ¿no? Entonces,
luego a veces desconocemos muchas cosas, siendo que somos mexicanos, ¿verdad? Ok, ¿alguien me ayuda a leer el artículo 44? Ajá, Cortés, Ana. Bueno, el artículo 44 dice, la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México. Domínguez, ¿quiere decir algo? No. ¿Borja? No, perdón, no, la había dejado alzada. Ok. Era para leer, maestro. Para leer. Ok. Entonces, vean, aquí ya habla de la Ciudad de México y a pesar de que ya somos el estado número 32, seguimos albergando a los poderes de la Unión y entonces seguimos siendo la capital de los Estados Unidos mexicanos. Porque luego a veces, principalmente los que vienen de algún estado de la República, en vez de decir voy a la Ciudad de México, dicen voy a México. No, está mal dicho, porque finalmente, aunque tú vengas de Guerrero, de Veracruz, de Chihuahua, sigue siendo México, ¿no? Pero por la situación de como están aquí los poderes y como es la capital, pues muchos dicen que nosotros somos México, ¿no? Siendo que toda la República también es. Ok, entonces, ya hicieron sus anotaciones para la parte del territorio. Vean, leímos el 42, el 43 y el 44. Para que lo vayan anotando y para el día del examen ya puedan visualizar más rápidamente los artículos y no tengan que estar leyendo otra vez toda la Constitución. ¿No? Ok. El siguiente elemento que tiene nuestro Estado, ¿verdad? Es precisamente la soberanía. ¿Qué es esto de la soberanía? Es precisamente ese poder que tiene el pueblo para poder decidir. ¿En qué va a decidir? Desde su forma de gobierno, cómo va a estar constituido, y incluso puede soberanía del pueblo decidir si otra nación puede participar con nosotros o definitivamente no. Ok, entonces, la parte de la soberanía lo vamos a ver del artículo 39 al 41 constitucional. ¿Alguien me ayuda para leer el 39? Ok, Peña, Michelle. Sí. La soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público domina del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ok, no se me vaya, para que le ponga su participación, porque recuerden que leer no es participar. Ok, a ver, usted acaba de leer que el pueblo tenemos el poder de poder alterar o modificar nuestra forma de gobierno. ¿Cuál es el acto que nosotros como personas, como mexicanos, realizamos para que esto se haga posible? Una podría ser las campañas que se llegan a hacer a veces o incluso con las votaciones. Efectivamente. Ok, entonces le pongo su participación y los demás obviamente anotan eso que acabamos de decir, la soberanía nacional, ¿verdad? Radica en el pueblo y cómo el pueblo va a ejercer esa soberanía, obviamente a través del voto. Por eso yo siempre les digo que si van a votar, de entrada es un derecho, pero también es una obligación, ¿verdad? Votar. Y yo siempre les digo, si van a ir a votar, recuerda que en tus manos está el poder. En tus manos está la soberanía, ¿no?
y en tus manos está quién nos va a gobernar. El problema es que luego la población embarramos bien y bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro voto no es un voto de conciencia, ¿no? Y pues hemos visto, ¿no? Que pues mucha gente de escasos recursos pues vende sus votos, ¿no? Ok, Borja, ¿iba a comentar algo? Era para participar, pero leyendo. Ah, ok. Bueno, ya que está ahí, lea por favor el artículo 40. Sí, maestro. 40. Artículo 40. Es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica y compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concierte a su régimen interior, y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Ok, muchísimas gracias. Y eso lo vamos a anotar, por favor. Ok. Anotamos lo siguiente. Con fundamento en el artículo 40 constitucional, México está constituido en una república representativa democrática laica federal y soberana. Ok. Guerrero Fernando tiene levantada su manita. También era para ponerme en la fila para leer. Ok, ok, muy bien. Entonces, artículo 41, ¿me ayudas a leer? Claro que sí. 41. Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases. Hasta ahí, corazón. Muchísimas gracias, Guerrero. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Okay. Muy bien. Vean, aquí esta parte de la soberanía ya nos lleva al siguiente elemento, que es precisamente los poderes de la Unión. En este caso, pues vamos a estar platicando de los 3 poderes que se encuentran en el territorio mexicano. Ok, entonces,
El primer poder que vamos a estar viendo será el poder legislativo. ¿Quién es este poder legislativo? ¿Quién lo nombra? ¿En dónde se encuentra? O sea, todo esto lo vamos a platicar el día de hoy. Este poder legislativo se va a depositar en lo que vamos a denominar Congreso de la Unión. Tomen nota porque eso es parte del examen, ¿verdad? Siempre les pregunto, ¿en dónde se encuentra depositado el poder legislativo? Pues en el Congreso de la Unión. ¿Cómo está dividido el Congreso de la Unión? Con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que cuando se juntan para trabajar se llama Congreso de la Unión. Por eso se llama así, Congreso de la Unión. Pero cuando ellos trabajan de manera independiente, pues adquieren su nombre como diputados y como senadores. La Constitución nos habla de este primer poder, del artículo 50 al 79. Ok, empiezo a leer. Artículo 49 para que tomen nota. Artículo 49 dice, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 50. Los demás les pido que vayan leyendo, que vayan siguiéndome en la lectura, por favor. Ok, artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en algo que llamaremos como Congreso General. Entonces, para efecto del examen pueden poner que el poder legislativo está integrado por un Congreso General, como lo menciona la Constitución, o también llamado Congreso de la Unión. Este Congreso General se va a dividir en dos cámaras, en una de diputados y en otra de senadores. Okay. ¿Alguien sabe cuántos diputados integra la Cámara? Silva. 500 diputados. Muy bien, son 500 diputados. ¿Y cuántos senadores? Senadores, eso sí no recuerdo. Ok, muy bien. De todas maneras, muchas gracias, Silva. ¿Podrían ser 128, maestra? ¿Quién dijo? Carrillo. Carrillo. Exactamente, son 128. Entonces, para que vayan poniendo, hagan sus anotaciones, vayan poniendo, el Poder Legislativo está integrado por el Congreso de la Unión, existe una Cámara de Diputados con 500 diputados y una Cámara de Senadores con 128 senadores. Disculpe, más una duda, ¿por qué es este número? Porque, bueno, en cuanto a los diputados, porque cada estado de la República manda a ciertos diputados. Y entonces la suma de todos ellos, la suma de todos los diputados que mandan hacia la Ciudad de México, porque eso sí, la Cámara de Diputados va a estar conformado con seres humanos, pero esos seres humanos no todos son de la Ciudad de México, donde está la sede de los diputados. No, la Cámara de Diputados se integra con personitas que salen de los 36 estados de la República. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más legisláramos la Ciudad de México, pues obviamente solamente estaríamos legislando sobre nuestra problemática. Es por eso que la propia Constitución dice, cada estado de la República tiene que mandar hacia la Ciudad de México a sus diputados para que aquí hagan el trabajo de sus estados de la República. Entonces la sumativa de todos esos, de los 32 estados y que van mandando a sus diputados, da en total 500. En cuanto a el número de los 128, ahí sí, como trabajan
con el presidente de la República directamente. Ahí sí ya el presidente empieza a poner sus reglas y pues ellos, los presidentes en turno, han determinado que con 128 senadores el presidente de la República puede trabajar con ellos. Para que cambien estos números, el propio Poder Legislativo es el que debe de presentar una iniciativa y decir, ¿no? La nueva iniciativa es que se reduzcan el número de diputados. Y entonces viene el proceso legislativo. Pero hasta ahorita así quedaron conformados, ¿no? 500 diputados porque representan los 32 estados de la República y 128 senadores porque trabajan conjuntamente con el presidente de la República. Perfecto, gracias. Sí, de nada. Ok, seguimos leyendo. Artículo 51, por favor. ¿Alguien me ayuda? Ok, Domínguez. Sí. Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. Muy bien. Ok, entonces, cuando estamos viendo esta parte de los diputados, recordemos que quien tiene la soberanía es el pueblo, y entonces a través de esa soberanía, pues también elige a sus diputados. Ese es el problema. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes, cuando vamos a votar, realmente conocemos a nuestros diputados, ¿no? Y bueno, el problema no es que vayas a votar, el problema es que no les exigimos a nuestros diputados que trabajen, porque de hecho ellos nos representan ante el Congreso, y si están haciendo mal su trabajo, pues nosotros que les entregamos ese poder a través del voto, pues le tenemos que exigir también a nuestros diputados que trabajen acorde a derecho. Es por eso que hoy en día muchos ciudadanos juntan firmas para que lleguen al Congreso de la Unión y puedan ser modificadas las leyes. De hecho, eso está contemplado también en la propia Constitución, donde dice que aunque el Poder Legislativo te representa a ti como pueblo, si ves que él no está haciendo bien su chamba, pues entonces el propio ciudadano se puede unir para crear nuevas normas. Pero obviamente no va a ser ahí en el patio de tu casa, ¿verdad? No, es un proceso legislativo y tú lo único que hace el ciudadano es entregarles la iniciativa de ley, ¿no? Pero eso pues ya lo veremos más adelante. Ok, ¿alguien me ayuda leyendo el artículo 52? Ok, Avendaño. Eric. ¿Te escuchamos? Ya. Ajá. Perdón. Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Vean, aquí da la suma, ¿verdad? 300 diputados electos a través de votaciones mayoritarias y 200 a través de votaciones plurinominales. ¿Qué quiere decir esto? De estos 500, ¿quiere participar Avendaño? Ah, no, ya bajó su mano. Ok, de estos 500 diputados, solamente el pueblo elige a 300 cuando va a las urnas y vota por esos diputados. ¿Quién elige a los otros 200? Los propios partidos políticos. Es por eso, ahorita un claro ejemplo, en el caso de Carmen Salinas, ¿sí? Carmen Salinas, para esta legislatura, el pueblo no votó por ella. ¿Quién la puso? Su partido. En este caso el PRI puso a Carmen Salinas como su candidata
para representar a su partido en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, vean, el Congreso de la Unión, entonces, está integrado por 300 individuos que representan al pueblo y 200 que, bien o mal, representan al partido político al que pertenece, ¿no? Ok, entonces, seguimos. Okay. Artículo 55. Este no va a ser pregunta en evaluación, pero sí es necesario que ustedes sepan cuáles son los requisitos para poder ser diputado. Artículo 55 dice, para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano. Vean, tener 21 años, no, pues ahora ya entendemos muchas cosas, ¿no? Si a los 21 años no sabemos si queremos seguir siendo ingenieros en informática o mejor me dedico a la repostería, imagínense, ¿no? En manos de quienes estamos, ¿verdad? Pero bueno, ellos son los que ponen las reglas, ¿no? Luego, otro de los requisitos es ser originario del estado al que tú vas a representar, no estar en servicio activo del Ejército Federal, dice no ser titular de algún órgano de gobierno, también no ser ministro de algún culto religioso y no tener ninguna incapacidad que señale el artículo 59, ¿no? Yo les pregunto, ¿ya vieron que ninguna de las fracciones dice que los diputados sepan leer y escribir? Que tengan una licenciatura, que tengan una ingeniería, que tengan un doctorado, una maestría, un diplomado. No. Entonces, siento que eso es la parte problemática, por lo menos aquí en México, ¿no? Pero ¿por qué no ponen este requisito? Pues porque los señores legisladores son los que crean la ley y obviamente no van a poner estos requisitos para ser diputado, porque ellos solitos estarían poniendo la soga al cuello, ¿no? Ok, Francisco. Maestra, ¿no también podría deberse a que se supone que el poder cae en el pueblo? Y pues la mayoría de la gente tampoco tiene acceso a la educación tan fácil. Sí, puede ser uno de los factores. Uh-huh. Eso sí. Pero ¿estás de acuerdo que si te va a representar, mínimo el pueblo tendría que votar por una persona que esté lo más preparada que se pueda? O sea, ¿están de acuerdo? O sea, si yo no sé leer y escribir, ¿cómo voy a votar por una persona que está peor incluso que yo? ¿Por qué? Porque en esta parte legislativa, obviamente, ¿cómo me va a defender si carece en ocasiones de situaciones peores que las mías, ¿no? Entonces, sí, Francisco, tienes toda la razón, pero entonces ahí tendría que haber otro tipo de trabajo dentro del seno de los partidos políticos, ¿verdad? O por lo menos mandar a la gente mejor preparada, ¿no? Para poderte defender, ¿no? Porque si no, entonces dicen, no, pues ¿para qué me vas a ayudar si me vas a empeorar la situación? Ok, seguimos leyendo, artículo 56, yo voy a leer, dice, la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores. En la parte última de ese 56 dice, la Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada 6 años. No perdamos de vista, los diputados se renuevan cada 3, los senadores cada 6. ¿Por qué? Porque los senadores, al trabajar con el presidente de la República, también se renuevan cuando el presidente sale o entra, según sea el caso. Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputados, excepto la edad. Para ser senador se requieren de 25 años cumplidos. Uy, bien grandototote, ya con un montón de experiencia. Pero bueno, ¿no? Ok, Pacheco, Víctor. Sí, bueno, profesora, ahí tengo una duda. Bueno, ve que supuestamente el
presidente haga como una entrevista, una votación de medio término, ¿qué pasaría en este caso con los senadores? ¿También se habría una votación para los senadores o simplemente continuarían los que ya están ejerciendo? La primera parte no te entendí. ¿Me la vuelves a repetir? Bueno, es referente a que el presidente actual ve que quiere hacer como una nueva votación a medio término de su mandato para ver si se le revoca la presidencia. ¿Qué pasaría en ese caso de que llegue ok. en el poder? No, en ese caso, como el chisme es solamente con López Obrador, en este caso los senadores siguen trabajando, obviamente con el nuevo presidente. Que no creo que pase, es pura payasada y puro circo del señor, ¿verdad? Ay, o sea, tú crees, o sea, por amor de Dios, ¿tú crees que después de luchar más de 18 años va a dejar el hueso así? Porque sí, no, nada más es para decir, ¿verdad? Llenarse la boca y decir, vean cómo el pueblo me sigue queriendo. No acaba de decir, si el movimiento frena junta a tal número de personas, yo me voy del poder. O sea, se juntó ese número de personas y se fue del poder. No, claro que no se va a ir. Ok, ¿Bernal? Sí, oiga, profesora, disculpe, tengo una duda. Ajá. Con esto. Bueno, más que nada la duda es por qué, bueno, para ser presidente o incluso para ser un diputado o esto que siempre, como lo dice aquí en lo que leímos, para ser diputado, está el apartado que dice que no se puede cuando estamos en servicio militar, pero aquí viene otra cosa. ¿Por qué siempre, o al menos para la presidencia, piden que no estés en el ejército más de, al menos por lo mínimo, 6 meses? O sea, no pertenecer al gobierno, no pertenecer a lo que sea el gobierno, a la marina o algún cuerpo policíaco. Porque dentro de los requisitos dice que tienes que ser ciudadano. O sea, el primero tienes que ser ciudadano. Con esto no quiero decir que si perteneces al ejército dejas de ser ciudadano. No, pero a lo que voy es que tienes un rango. Ajá. Solamente, y al tener un rango militar, solamente te obedecen los militares, ¿no? En este caso, él tiene que ser ciudadano para que los ciudadanos lo obedezcan, ¿no? Ok, bueno. Para ser presidente de la República. Que de todas maneras, ustedes vieron el desfile y el ejército se cuadra con el señor presidente. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, ya cuando veamos el poder ejecutivo, ahí dice que el ejército, pues es obviamente el patrón del ejército, pues sigue siendo el presidente de la República, ¿verdad? Pero también para que pueda gobernar, se tiene que poner como ciudadano, porque si no, entonces, al tener un cargo, se estaría militarizando, ¿no? Que de hecho para allá vamos también, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver en estos últimos días, que ya militarizó las fronteras, ¿no? Y quiere militarizar las calles. O sea, cuando él en su campaña política estuvo diciendo que no, que ya no debe de haber militares en las calles, que porque ellos se tienen que dedicar a otras cosas, ¿no? Pero, pues eso ya son otras cuestiones, ¿no? Ok, Borja. Yo también quería comentar de que pues es para evitar los golpes de estado, ¿no, maestra? Que generalmente las dictaduras, que pues a lo largo de nuestra historia, o bueno, en nuestro contexto histórico siempre nos ha dicho de que la mayoría, bueno, a lo menos hasta 1940, de que después de Ávila Camacho, también, bueno, desde antes de Ávila Camacho eran puros, presidentes militares. No fue después de Ávila Camacho, no recuerdo el nombre,
no recuerdo no recuerdo el nombre, pero ya después fueron puros presidentes civiles hasta ahora. La mayoría han sido civiles. Nada más desde la época revolucionaria han sido puros militares. Exactamente. Sí, porque de hecho, al ser militares también pueden controlar los tres poderes, pero también viene esa parte del golpe de Estado. Recordemos que el golpe de Estado, quien lo da no es el ciudadano, lo da precisamente el ejército. Entonces, sí empiezan a desvincular ciertas situaciones para evitar ciertos conflictos políticos. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Jiménez Ángel. Ángel, ¿no te oí? Sí. Es que tienes tu mano levantada. Sí. Iba a participar igual en lo mismo, que el presidente, aparte de ser presidente, en automático se vuelve líder superior de las Fuerzas Armadas. Ajá. Y cosas como lo del avión presidencial realmente no eran por ser presidente. Era comprado por la Sedena hacia el jefe superior, pero pues de todas maneras funciona así. O sea, realmente quien paga también cosas del presidente es las Fuerzas Armadas, no solo el heraldo. Sí, efectivamente. Ok, muchísimas gracias. Okay. Entonces vamos bien con esta información. De hecho, en el examen lo que se les pregunta es cómo está integrado el Poder Legislativo, que ya vimos a través de un Congreso de la Unión o llamado Congreso General. Ese Congreso General está conformado por una Cámara de Diputados y por una Cámara de Senadores. Pacheco tiene levantada su manita, ¿va a participar? Okay. También aquí ya aprendimos que independientemente de cómo estén conformados, su principal función o tarea del Poder Legislativo es la creación de las nuevas normas. Para que nazca una nueva norma jurídica, tiene que pasar por un proceso llamado proceso legislativo. Y bueno, esa será su segunda actividad. Para que tomen nota de esta segunda actividad, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes me elaboren un cuadro sinóptico con las 6 etapas del proceso legislativo. ¿Cuáles son estas 6 etapas? Para que no se me anden divagando, es la iniciativa de ley, la discusión, la aprobación, la sanción, publicación y la iniciación de la vigencia. Les recuerdo, toda esta actividad tiene que ser a mano, pero eso sí, cada etapa, preferentemente de un color diferente para que se pueda resaltar. Sus compañeritos me han preguntado que si el formato, o sea, de las llavecitas las pueden hacer en computadora y ya después ustedes lo llenan a mano. Sí, sí lo pueden hacer, pero recordando que siempre el formato en el ángulo superior derecho tiene que venir A2, abajito la fecha de entrega, que en este caso va a ser el lunes. No es cierto, con usted los veo el martes, sería martes 13 de octubre del 2020, su cuadro sinóptico y al final su bibliografía en formato APA. Ok. Si en su cuadro sinóptico no les cabe su bibliografía, pues sí ya van a tener que utilizar otra hoja para poner su bibliografía y no les quede empalmado con su cuadro sinóptico. Ok, igual también vamos para la siguiente clase, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos anteriormente, nada más que para que sea más dinámico, todos van a hacer su actividad, pero yo solamente al azar estaré diciéndole, ¿no? A ver, fulanito tal, enséñame tu tarea, menganito, enséñame tu tarea, ¿no? Para que no sean los 50 otra vez que me estén enseñando su tarea. Ya les estaré revisando con calma, obviamente cuando me las envíen el día 27, ¿no?
Les repito, el día 27 me estarán entregando en un solo documento, en PDF, su carátula, actividad 1, que fue las clases de norma, actividad 2, que será el cuadro sinóptico del proceso legislativo, actividad 3, que será ver la película y el cuestionario que van a contestar, y su examen. Ajá. Eso todo me lo van a mandar el día 27. ¿Sí? Pero el martes 13, ay, sí es martes, sí, no me había fijado. El martes 13, pues ustedes nada más me enseñarían la tarea. A ver, Mauricio, ¿tienes alguna duda? Sí, perdón, maestra, dijo que todo en un solo PDF, ¿verdad? Sí, mi amor. Okay. Todo. Ok, gracias. La carátula, las 3 actividades y tu examen. Gracias. Ajá, de hecho, el 27, que va a ser nuestro examen, tienen 2 horas. Todos ese día nos conectamos, ese día les dicto las preguntas y tienen 2 horas para contestar las preguntas del examen. Y en el lapso de esas 2 horas, también ya para que me escaneen sus documentos y me los conviertan en PDF y me los manden a mi correo, al correo institucional, msosal@ipn.mx. Ok, entonces, obviamente, persona que me la mande a las 12:01, pues obviamente, pues ya saben, ¿no? Lo que procede. Es por eso que ya ahorita ustedes vayanle adelantando y vayan ya escaneando sus imágenes y convirtiéndolas en PDF, si ya están seguros de que está bien su actividad. Luego el cuestionario hacen lo mismo, de tal manera que ya el 27, cuando estemos haciendo el examen, ya no estén mortificándose que tienen que estar haciendo más cosas, porque se supone que ya la carátula y las 3 actividades, se supone que ya para ese fin de semana, que es 24 y 25, pues debe de quedar, para que ya nada más el día 27 junten su examen y ya me suban su documento. ¿No? Ok, ¿alguna otra duda? ¿Ninguno? Ok, entonces, no se me salgan, déjenles paso asistencia. Bueno, ya les pasé asistencia, pero aquí en la plataforma. Okay. Vamos a ver si se descargó. Ya quedó listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes para la revisión de su actividad, del proceso legislativo. Platicamos aquí y seguimos con los demás poderes, que sería el ejecutivo y por último el judicial. Ok, que tengan muy bonita tarde. Coman rico, cuídense mucho. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra. Muchas gracias, maestra.